Bien, bien. Yo no me sabía esa historia. Me sorprendí también ahorita. O sea, sí supe que mi papá fue con el grupo musical, pero no me sabía tan a profundidad de esto. Si gustan sentarse. Primero que nada quisiera pues agradecerles a ustedes que me permiten en representación de la congregación en la que asisto estar aquí. También agradecerle al pastor, a Israel, que nos dan la oportunidad de compartir un poco de lo que hemos aprendido. Y gracias a esta enseñanza, a este estudio, es de las motivaciones el que en la congregación en la que estoy hacemos lo que hacemos. Ya más adelantito yo espero poderme dar a explicar. Les mandamos saludos de parte de nuestra congregación. Y antes de empezar, si le dan a la siguiente lámina, que se llama la enseñanza, la historia de una familia, la historia de su pueblo. Si se fijan aquí en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, cuando el ángel va con María. Y dice, y llamará su nombre Yeshua, bueno, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero aquí resalto la palabra de su pueblo. Por eso la enseñanza le puse la historia de una familia, la historia de su pueblo. Yo la verdad, yo no conocía la historia del pueblo de Jesús. Y cuando empecé a conocerla, me emocioné tanto y que cobró tanto sentido, ahora sí que el Nuevo Testamento. Y a lo largo de la enseñanza vamos a ver lo que es como esta línea de tiempo, que es muy bueno entender pues lo que lleva una persona atrás de él. Por ejemplo, porque a veces las personas se enojan muy fácil. Hay un porqué. Porque a lo mejor en su familia tienen esa experiencia. Y así son, no porque ellos quieren, porque tienen una experiencia. Si alguien es muy desordenado en su cuarto, es no porque él sale de él, porque tuvo una experiencia anterior. Tiene todo un historial atrás. Le dan a la siguiente, por favor. Y antes de empezar, quisiera hablar de una idea que me ayudó mucho para entender, si puedo decir, el mensaje de la Biblia. Le puse el ejemplo de la carta de amor a una novia. Si por ejemplo, lo voy a decir así, Juan Antonio que tiene su esposa y le manda una carta de amor. Mi amor, te amo, te extraño, te espero en la casa para abrazarnos. Y llega otra mujer y agarra esa carta. Y mira, Juan Antonio me está diciendo, me ama, me extraña y me espera. ¿Será correcto? Porque él se la está mandando a alguien en específico. Lo mismo pasa con cualquier situación, padres a hijos. Si le dicen a tu hijo en un mensaje, pórtate bien en la escuela, quiero que saques 10 en calificaciones. Y los lee otro niño, ¿es para ese niño? No, es para su hijo. Entonces, es muy interesante saber el mensaje, por ejemplo, este caso, pues el pórtate bien, o el te amo, el te extraño. Pero también es muy importante saber quién lo manda y a quién va dirigido. Eso es fundamental para entender y que no haya hasta malos entendidos. Entonces, me gustaría que con esta idea, a lo largo del estudio se quedaran con esta idea, que la tuvieran en mente constante. Esta parte es importante el mensaje, pero también quién lo manda y a quién va dirigido. Y entendiendo esta idea, pues si me acompañan con una oración. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendito eres tú, bendito es tu nombre, Rey del universo. Te pido en este momento que todo lo que yo hable y que salga de mí, de mi humanidad, caiga al piso y muera. Mas que todo lo que venga de parte de ti, de tu palabra, caiga en tierra fértil. Te lo ruego, por favor, que sea tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Dónde empieza esta familia? La siguiente, por favor. Todos conocemos a Abraham.
Abraham, que se le cambió el nombre a Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, Dios le hizo una promesa. ¿Qué le prometió? Que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero también que le iba a dar una tierra. Esa es una promesa muy importante para Abraham, para su descendencia. Y de ahí empieza la historia del pueblo de Jesús. Importante en Génesis 17:5 y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tú serás llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Quiero que recuerden estas dos palabras porque va a ser muy importante en el ministerio de Pablo. Naciones y reyes. La siguiente, por favor. Abraham tuvo un hijo de la promesa, que fue Isaac. Bueno, aquí tenemos permítanme que aquí está. Bueno, a Abraham se le prometió que iba a tener un hijo de la promesa y parecía que no lo iba a tener, pero al fin sí lo tuvo. ¿Qué se le prometió a Isaac? Dios repitió la misma promesa. Dice que todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente y que su descendencia será como las estrellas del cielo. Lo mismo. Isaac tuvo también un hijo de la promesa que lo siguió, que es Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob, que también se le prometió lo mismo. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y a estos tres personajes se les conoce en la Biblia como los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob se le cambia el nombre a Israel. Israel tiene 12 hijos. La siguiente, por favor. Y de esos 12 hijos, el penúltimo, en su tiempo, pues fue el último, es José. José el soñador, el que lo venden sus hermanos y se va a Egipto. Bueno, llega hasta Egipto, llega a ser muy importante en Egipto. La siguiente, por favor. Nomás para regresar un poquito, aquí acordarnos que Jacob, que se le cambia el nombre a Israel, tuvo 12 hijos. En Génesis 35:23 encontramos los nombres de todos sus hijos, que es entre Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Pero quisiera hacerle unas preguntas. ¿Cuántos han escuchado el término judío? Sí, sí, no, sí, sí, no. Sí. ¿Saben de dónde viene ese término? Les pregunto, ¿Abraham fue judío? Por ahí escuché un no. Correcto. ¿Isaac fue judío? No, tampoco. ¿Jacob o Israel fue judío? Tampoco. ¿De dónde viene ese término judío? Del hijo, de uno de los hijos de Israel, que es Judá. Que aquí lo tenemos, Judá. Entonces Judá se puede decir que es el cabeza de tribu y de ahí todos sus hijos descendientes son judíos. Por ejemplo, los de Dan no son judíos. Los descendientes de Dan son danitas. Pero todos esos 12 son hijos de Israel. Entonces, le pongo aquí, ¿todos los hijos de Israel eran judíos? No. Ya supimos de dónde viene el término judío. De Judá, de uno de los hijos de Israel. La que sigue, por favor. Bueno, regresamos a la línea de tiempo en donde José está en Egipto. Lo desconocen sus hermanos como parte de Israel. Lo consideran extranjero y en el extranjero tiene 2 hijos en Egipto, Manasés y Efraín. Dato interesante, a José no es reconocido por sus hermanos como un hijo de Israel, sino como de otra nación. Ahí en la parte bíblica es muy interesante que a Jesús lo comparan con José. A Jesús, sus hermanos, los judíos, lo rechazan como su hermano. Por el momento, proféticamente tiene una explicación muy bonita.
Y otro punto importante, tiene 2 hijos en el extranjero que luego son adoptados y pasan a ser hijos de Israel. Esos que vienen siendo sobrinos de Israel, nietos, ¿verdad? Que son nietos porque Israel tuvo a José, José tuvo a sus 2 hijos que son extranjeros y después esos 2 hijos son adoptados por Jacob, por Israel y pasan ahora sí a ser parte de los hijos de Israel. Efraín, que es uno de esos 2 hijos, significa fructífero, multitud de naciones. Bueno, aquí sí ven cuando Israel está adoptando a Efraín y Manasés, hace un cruce de manos. La realidad es que debería de ser así como recto, pero hace un cruce de manos. En el primer siglo, los seguidores de Jesús, su símbolo para identificarse como seguidores de Jesús era un pescado. Curioso que al cruzar las manos se forma un pescado. Es una bonita interpretación. La que sigue, por favor. Continuamos con la historia. Ahorita ya estamos en Egipto. José es muy importante al principio. El pueblo de Israel, hay hambre. La familia de Israel en ese momento hay hambre y son bienvenidos en Egipto. Pero muere José, muere el faraón que conocía a José, está otro faraón y ese faraón empieza a tener algo en contra del pueblo de Israel porque empiezan a multiplicarse. Y entonces el pueblo de Israel, que ya son muchos, todos los hijos de Israel que se multiplican, empiezan a recordar las promesas que se les hizo a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ya son muchos, pero ahora decían, falta que nos entregues una tierra, ahorita no tenemos tierra. Por favor, Dios, voltea y cúmplenos. Y Dios voltea su oído y dice, sí es cierto, les prometí eso y les manda un libertador. ¿Quién los libera? Moisés. Moisés, básicamente lo podemos resumir, cumple 2 propósitos: sacarlos de la tierra de Egipto y darles los mandamientos, lo que conocemos como la ley, que es la identidad de ellos como pueblo, los hijos de Israel. Y luego de que cumple sus 2 propósitos, el personaje que lo sigue es Josué. Pero algo muy interesante, ¿cuántas personas o quiénes salieron de Egipto? ¿Quiénes liberó Moisés de Egipto? Los israelitas. ¿Solo los israelitas? ¿Solo los hijos de Israel? La que sigue, por favor. Dice en Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Esto es muy importante. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes. No solo los israelitas salieron, también una gran multitud de toda clase de gentes. Egipto, como era un imperio, iba esclavizando otras culturas. Y al ver los milagros que hizo Dios para liberar a su pueblo, yo me imagino dijeron, yo quiero seguir a su Dios. Aún egipcios dijeron, yo quiero seguir a su Dios. Entonces, la realidad es que no salieron solo los hijos de Israel. Salió una gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchos ganados. La que sigue. Y hago una pregunta. ¿Qué pasó con esos extranjeros que querían ser parte del pueblo? O sea, ellos no tenían descendencia israelita, pero salieron junto con ellos. Y se les dio la ley, se les dio los mandamientos. Entonces iba a ser una ley para el pueblo y otro para esa clase de gente, la muchedumbre. ¿Qué nos dice la Biblia? Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Moisés pregunta, Dios, ¿qué hago con ellos si los mandamientos son solo para Israel? Dice Dios, pues que sigan los mismos mandamientos y serán parte del pueblo. Ya serán contados como un israelita. Levítico 24:22 dice, el mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Que obedezcan los mismos mandamientos y serán parte del pueblo. La que sigue. Como les comenté ahorita, cuando Moisés los saca de Egipto,
su otro propósito fue entregarles la constitución de Israel, por así decirlo. En otras palabras, Israel entra en pacto con Dios. Leamos ese momento. La que sigue. En Éxodo 24:6 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Recordemos este pasaje porque más adelante va a ser muy importante para algunas palabras que Jesús dice. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto, refiriéndose a los mandamientos, y la leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno, que Dios ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En ese momento entraron en pacto. La que sigue. Este momento me gusta mucho cómo lo interpreta un profeta. Dice, un profeta confirma el pacto, pero utilizando una analogía de una unión matrimonial. La que sigue. En Ezequiel 16, capítulo 3 dice, y di, le está diciendo al profeta, así ha dicho Dios el Señor sobre Jerusalén, que representa Israel. Es la capital de Israel. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea, hablando de Abraham y Sara. Y pasó, y nos saltamos hasta el versículo 8 y dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Ahí es cuando entran en pacto. Lo que vimos que Moisés rocía al pueblo con la sangre, el profeta Ezequiel, ¿cómo lo compara con una unión matrimonial? En donde el esposo entra en pacto con su esposa, con su amada. Me gusta mucho esta imagen porque así son las parte de las bodas en Israel, porque aquí dice, y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. ¿Creemos que Jesús es un superhéroe? Yo digo que sí, un superhéroe con capa. Sí, él usaba un manto. La que sigue. Ahora les voy a hacer unas preguntas y quisiera, por favor, que sí me ayudaran en participar. ¿Quiénes salieron de Egipto? Hay tres opciones. ¿Solo judíos, solo israelitas o Israel natural y extranjero? Israel natural y extranjero. ¿A quiénes se les dio la ley, los mandamientos? ¿Solo a los judíos, solo a los israelitas o a Israel natural y extranjero? Entonces, yo sí antes había escuchado la parte de, es que la ley es solo para los judíos. Estamos viendo con evidencias bíblicas que no. Ni siquiera solo a los judíos, porque hay más tribus. Podrías decir solo Israel, pero ni siquiera solo a Israel de sangre, sino a Israel natural junto con extranjeros. Y la última pregunta, ¿con quién entró en pacto, como lo vimos con Ezequiel 16, como una unión matrimonial? ¿Con los judíos, con los israelitas o con Israel natural y extranjero? Así es. La que sigue. Y cuando Dios les da los mandamientos, hay una advertencia por no cumplir los mandamientos. Y dice en Deuteronomio 28, 64, 65. Y Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Es una advertencia muy, muy importante. A mí me gusta entenderlo así, la desobediencia ante Dios. Él te castiga por desobedecer. A mí me gusta verlo así. Si un padre le dice a su hijo, no toques la estufa porque está caliente y te puedes quemar. Es un mandamiento, no la toques. Y si el niño dice, no, yo no te hago caso, y va y pone su mano en la estufa, ¿se va a quemar, sí o no? Pues sí, pero el papá le agarró la mano
y él dijo, no, yo te voy a quemar para que aprendas. No, al contrario, el papá le dijo, no lo hagas, quiero que evitarte esto. Pero también tú tienes libre albedrío. Dios nos trata como humanos con madurez, es decir, tú elige tus decisiones, pero todo tiene consecuencias. Entonces, esta es una advertencia, que te voy a esparcir por todos los rincones del planeta, por todos los confines de la tierra. La que sigue. Bueno, ya vimos que después de Moisés, cuando muere, sigue Josué. Y Josué hace dos propósitos: meter al pueblo de Israel, natural y extranjero, pero ya como un pueblo, a la tierra prometida. Y dividirlos por tribus, como si fueran estados. Por ejemplo, México, que está Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, lo mismo. Israel, que viene siendo todo el país, y cada tribu que representa un estado. La que sigue. Este nomás es como un ejemplo para entender lo que les decía. Así como Israel estaba dividido en tribus, México está dividido en estados. Entonces, esto también me gustaría que les quedara claro. Todos los judíos son israelitas, sí, pero no todos los israelitas son judíos. A ver, repitan conmigo. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Es como decir, todos los zacatecanos somos mexicanos, pero no todos los mexicanos son zacatecanos. Hay mexicanos de Aguascalientes, hay mexicanos de Oaxaca, pero todos son mexicanos, pero cada uno dividido en su estado. La que sigue. Bueno, después de que Josué mete al pueblo a la tierra prometida, sigue el tiempo de los jueces. Ahí no quisiera entretenerme. Y luego sigue el tiempo de los reyes, la monarquía. Aquí tengo encerrado a estos tres primeros reyes, que viene siendo Saúl, David y Salomón. A estos tres primeros reyes se les encierra en un grupo aparte a todos los demás reyes. ¿Por qué? Porque aquí dice, son los únicos tres reyes que gobiernan a las 12 tribus juntas durante todo su reinado. Saúl, David y Salomón gobernaron a todo Israel, a los 12 estados, por así decirlo, a las 12 tribus juntas. Pero ¿qué pasa en el tiempo de Salomón? Para no entrar tanto en detalle, se divide el reino en dos. En el año 930, antes de la era común, se divide el reino en dos, que viene siendo, lo conocemos como el reino del norte, porque está arriba, y el reino del sur. La que sigue. Y pasan a esto. Del lado izquierdo, que está Israel en 12, pasa a esto. Israel en dos grupos nada más. Israel del norte e Israel del sur. Pero específicamente se les conoce como la casa de Efraín o la casa de Israel, y abajo la casa de Judá. En el norte quedan 10 tribus. De las 12 quedan 10. Y abajo solamente quedan 2, que viene siendo Judá y Benjamín. También la tribu de Leví, pero Leví no cuenta. ¿Por qué? Porque ellos no tienen heredad aquí en la tierra. Dice la palabra que su heredad es el mismo eterno. Entonces, recordemos esto, que es muy importante. De tener 12 en un grupo, se dividen en 2 grupos. La que sigue. El reino del norte es conocido como el reino de Israel, y su primer rey fue de la tribu de Efraín. ¿Se acuerdan cuando Israel adoptó a los hijos de José, Efraín y Manasés? Y a Efraín se le dice que va a ser una multitud de gentes. En el original en hebreo dice que se multiplicarán como peces. Aquí vamos entendiendo por qué Jesús se enfocó en pescadores y no en cualquier otra profesión. Ahorita no se me viene a la mente. Quedan las 10 tribus arriba y su capital es Samaria. Y abajo se le conoce como la casa de Judá, que su primer rey fue de la tribu de Judá. 2 tribus nada más y su capital Jerusalén. Desde aquí ya vamos a empezar algo que a mí, yo la verdad no sabía y desconocía. Cuando a veces los profetas dicen, oh Jerusalén, oh Samaria, no se refieren
a un grupo solamente. Ya vimos que se refieren a dos grupos, tanto al reino del norte, que su capital es Samaria, como al reino del sur, que su capital es Jerusalén. La que sigue. Bueno, aquí solamente son las evidencias bíblicas de cuando al reino del norte fue esclavizado por un pueblo extranjero. Aquí viene la cita bíblica, no lo voy a leer. Y también aquí cuando el reino del sur es esclavizado por un pueblo que viene siendo Babilonia. Curioso que cuando está la separación de reinos, los profetas aparecen, se puede decir. Y la intención de los profetas era decirle, regresen a la voluntad de Dios. Ya no sean dos pueblos, sean uno, otra vez. Pero si siguen en desobediencia, va a venir un pueblo extranjero y los va a esclavizar. Y justamente tanto uno como el otro, reino del norte, reino del sur, seguían desobedeciendo y aquí viene la evidencia de que fueron esclavizados. Lo curioso, que del reino del norte, nomás dice la Biblia, y llegó el pueblo de Asiria, los esclavizó y ya no hay registro. Mientras tanto, al reino del sur, la casa de Judá, sí tiene su registro, lo vamos a ver ahorita. La que sigue. Antes bueno, más bien, seguimos con esta parte importante. Los profetas, para referirse a estos dos reinos o estas dos casas, no siempre utilizan eso, los reino del norte, reino del sur. No utilizan siempre unos nombres como que tan fáciles. A veces utilizan unas analogías, las vamos a ver, algunas. La que sigue. Por ejemplo, todo esto es cómo se le dicen los profetas y qué profeta al reino del norte y al reino del sur. Como aquí lo vimos, Samaria al reino del norte, que es su capital, y Jerusalén al reino del sur, entre otras. La que sigue. Otros nombres, que algunos los vamos a ver ahorita. Ahorita quiero enfocarme en este término, ovejas perdidas. Ovejas perdidas se les dice a los dos, al reino del norte y al reino del sur. Lo vamos a ver. La siguiente. Jeremías 50. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Dios, vendrán los hijos de Israel, que son, ¿cuántas tribus? 10. Y los hijos de Judá, ¿cuántas tribus? 2. Juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Dios con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Pero está hablando de los dos, que vendrá Judá y vendrá Israel y se juntarán. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. La que sigue. Sí. Otro título, que ese sí es muy, muy, muy importante. Desterrados y esparcidos. La que sigue. Vamos a leerlo. Primero en Deuteronomio 30, que es todavía antes de la división de reino, apenas se les entregó con Moisés la ley, dice esto. 33. Entonces Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Pues aquí puede ser, sí, pues a lo mejor le dice a los mismos, probablemente. Pero hay un profeta que dice específicamente qué reino, qué título le pertenece a qué reino. Isaías 11:12. Y levantará pendón a las naciones, hablando del Mesías, del Cristo, de Jesús, y juntará a los desterrados de Israel y a los ¿qué? Esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Una vez más, por todo el mundo estarán tanto los desterrados de Israel como los esparcidos de Judá. La que sigue. Bueno, aquí vemos el cumplimiento de esa profecía. Las 10 tribus son desterradas en el año 722 aproximadamente. Y en las láminas anteriores habíamos visto dónde empieza la dispersión del reino del sur.
Quisiera preguntarles, ¿ustedes qué entienden de diferencia entre desterrado y esparcido? Esparcido por diferente. Exactamente. O sea, un disperso o un esparcido puede estar en todos lados, pero aún es reconocido de su punto de origen. Por ejemplo, si yo fuera un disperso de México, yo podría estar en Alemania, en Rusia ahorita, en Canadá, pero yo podría decir, yo soy mexicano. Aunque esté acá, sigo siendo de acá. Pero un desterrado, si yo fuera un desterrado, que mi origen fue mexicano y estuviera en Canadá, ¿podría decir, soy mexicano? No, nadie me creería. ¿Por qué? Porque soy desterrado, que ya no pertenezco a la tierra. Exactamente, sin tierra. Un desterrado es sin tierra. Entonces aquí vemos que los desterrados son las 10 tribus del norte y los dispersos o esparcidos, las 2 tribus del sur. La que sigue. Aquí vamos a ver otro profeta muy importante, pero primero, antes de leer su profecía, vamos a entender el tiempo en el que vive este profeta, Ezequiel. Ezequiel es un profeta que vive en el reino del sur, no en el reino del norte. Bueno, primero me gustaría hacerles un comentario. Los profetas, en el tiempo antes de Jesús, cuando están los profetas, no todo el pueblo tenía acceso a las profecías, a todas. Por ejemplo, Ezequiel solamente le mandaba sus profecías al reino del sur. El reino del norte no leía sus profecías, porque era como una carta. Lo mismo con otros profetas, eran solamente para el reino del norte, pero el reino del sur no leía sus profecías. Es como las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, las de Romanos, no la leyeron los de Tesalónica o los de Corintio. La carta de Romanos, en su tiempo en el que fue escrita, solamente la leían los romanos. Lo mismo es con los profetas. Por eso es importante saber en qué tiempo está viviendo Ezequiel. Ezequiel está viviendo en un tiempo en donde las 10 tribus de arriba ya se perdieron por todo el mundo. Ya fueron esclavizadas y ya se perdieron. Entonces, en el tiempo de Ezequiel, se puede decir que solamente se identifican las 2 tribus del sur, solamente. La que sigue. Ahora sí, vamos a leer estas profecías de Ezequiel. Recordemos que solamente están las 2 tribus del sur. Huesos secos y los 2 palos. Antes de pasar a la que sigue, ¿cuántos hemos escuchado la profecía de los huesos secos? Huesos secos, que había un gran valle, lo vamos a leer, pero vamos a ver ese profeta a quien va dirigida esa profecía, porque si tiene como el mensaje que les dije ahorita, lo de las cartas de la carta de amor, el profeta se la está dirigiendo a alguien. La que sigue. Bueno, aquí vemos nomás una imagen muy rápida de ese gran valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. La que sigue. Y dice Ezequiel 37, la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y me pasó hasta el 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? La casa de Israel. O sea, el profeta específicamente su profecía se la está diciendo ¿a qué reino? ¿Al norte o al sur? Al norte, donde están las 10 tribus perdidas, que ya fueron desterradas. Ese destierro es el simbolismo de huesos secos. Entonces, esta profecía se la está diciendo a la casa de Israel. Tiene un mensaje, los huesos secos, tiene quien se la manda, que es el profeta, bueno, Dios a través del profeta, y tiene a quien se la manda, a la casa de Israel. La que sigue.
Bueno, ya vimos los huesos secos, pero sí, yo antes no era mucho de como que seguir leyendo continuo, nomás agarraba un pasaje de aquí y acá. Pero cuando empecé a agarrar orden, que todavía me falta, me abrió mucho como que el entendimiento. Y en esta profecía, después de esa parte de los huesos secos, sigue otra parte de esa misma profecía. No sé si la han leído. Vamos a leerla, la que sigue. Después de que ya esos huesos secos revivieron. Primero estaban muertos, el mensaje solamente va para las 10 y les dice, huesos secos, revivan. Pero ya estando vivos, sigue la siguiente parte de la profecía. La que sigue. Dice Ezequiel 37 en el verso 15. Vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y les dirás, así ha dicho Dios el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y aquí, es muy importante esto. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán, ¿cuántas naciones? 2 naciones. Acuérdese de esa parte de 2 naciones. No son 3, no son 4, está diciendo 2. 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. La que sigue. Bueno, aquí le puse 2 palos, 2 árboles, porque en el original, en hebreo, no dice agarra 2 palos, o agarra un palo y un palo, dice agarra un árbol y agarra otro árbol. Y pues aquí básicamente sería como que una imagen visual de cuando se agarran los 2 palos, pero al final es uno en su mano. La que sigue. Continuando con la línea de tiempo, ya está dividido en 2. Lo que antes era un pueblo de 12 tribus está dividido en 2. El reino del norte es esclavizado y desterrado, y el reino del sur solamente es esclavizado, y la Biblia sí tiene su registro histórico. Primero fue esclavizado por Babilonia, luego por los medopersas, luego por Grecia y luego por Roma. Y en Roma, en el tiempo en el que Roma está esclavizando a las 2 tribus de abajo, no a todo Israel, es cuando nace Jesús. En ese tiempo es cuando nace Jesús, y en ese tiempo es cuando María le dice, tendrás un hijo y él salvará a su pueblo. La que sigue, por favor. Entonces, ya tenemos esta línea de tiempo un poco explicada. O sea que tiene sus detalles, tiene fechas, pero es así como que a grandes rasgos la línea de tiempo. Ahora sí, la que sigue. Y ahora sí vamos, cuando yo entendí esto, cuando en la congregación en la que asisto entendimos esto, cobraron mucho sentido muchas palabras del Nuevo Testamento que vamos a leer, y espero darme a entender de esas palabras, el significado que tienen. Bueno, esto ya lo habíamos leído en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿dónde estaba su pueblo? ¿Será donde dicen los profetas? Por ejemplo, Ezequiel 37:21 dice, los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron. Isaías 11:12 dice, a los 4 confines de la tierra. Ahí estaba el pueblo de Jesús. La que sigue. Fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, le está diciendo, primero, antes que a los gentiles, tienen que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vimos en profecías anteriores que ovejas perdidas eran a los 2 reinos, pero ya casa de Israel
es específicamente a las 10 tribus desterradas. ¿Por qué? Porque las 2 tribus, aunque estaban esclavizadas, pero sí tenían identidad. La que sigue. Mateo 15, 24 al 27. Cuando Jesús va con sus discípulos y la mujer sirofenicia o cananea empieza a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David. Y los discípulos, oye, deshazte de ella, está haciendo mucho ruido. ¿Y qué es? A mí lo que se me hace de toda la historia, muchas cosas importantes, pero de entre ellas lo que dice Jesús. Y Jesús respondió diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Podríamos pensar, ay, qué feo que le dice perrillos, ¿no? Perrillos no era algo despectivo, simplemente era un término en donde a las naciones que no seguían los mandamientos de Dios, era como diciéndole, ustedes no se guían por la voluntad de Dios, se guían por sus instintos animales o sus instintos naturales. Por ejemplo, ¿qué vemos a veces entre perros? Por ejemplo, yo tenía un perro que tuvo relaciones con su mamá, pero para ellos es así como que pues es un instinto natural. Pero en los mandamientos de Dios dice, no, tú no vas a tener intimidad con tu mamá. Te enseña a ser un hombre o un ser humano que refleja la voluntad de Dios. Cuando dice que no pongamos su nombre en balde, no es tanto que digamos su nombre correctamente, que sí es bonito, pero es más comportarnos como Dios quisiera que, ¿cómo podría explicar? Que cuando nos vean digan, es que él es un seguidor de Dios. Y así como él es, yo quiero ser porque Dios es así. Eso significa. En este caso de la mujer sirofenicia, dice que era en la región de Sidón y Tiro. Aquí lo vemos que es al norte de Israel. Curioso que es al norte, de donde fueron dispersas las 10 tribus. Yo les podría preguntar, ¿ella era descendiente de las 10 tribus? Pues no sé, pero ¿me pueden asegurar que no era? No, ¿por qué? Porque estaba probablemente desterrada, que sus antepasados sí eran de esas 10 tribus, pero solamente ella ya perdió su identidad. Y probablemente Jesús lo que quería era decirle, quiero que encuentres tu identidad. Por eso la mujer todavía le dice, aún los perrillos, o sea, yo siendo gentil o extranjera, puedo comer de la mesa de las migajas que caen de la mesa de los hijos. La que sigue, Juan 10, 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Y esta parte es muy importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, para no leer esta parte solamente es recordar que Jeremías le dice ovejas tanto al reino del sur como al reino del norte. Curioso que aquí Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, pero tengo otras ovejas. O sea, ¿por qué no dijo, y tengo otras vacas o tengo otros cabritos? O sea, está hablando de la misma especie, solamente en 2 grupos. La que sigue. Bueno, aquí nomás como para una imagen, que aunque sean ovejas, pero son 2 grupos, pero está hablando de otras ovejas. La que sigue. Ahora vamos a entender un poco a Pablo. El ministerio de Pablo, dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, el que iba así como no me acuerdo muy bien cómo era esa parte, ir por Pablo, como a liberarlo, no me acuerdo muy bien esa parte, dice, ve porque instrumento
escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Podremos ver aquí tres grupos, ¿no? Gentiles, reyes e hijos de Israel. Pero en griego, esta palabra de "y" de los hijos de Israel, bueno, no la voy a leer en griego, me disculparán porque seguramente me equivocaré, pero esta palabra, una mejor traducción sería ambos o también, y podría quedar así: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. La que sigue. ¿Se acuerdan de las palabras que les dije que recordaran que se le prometió a Abraham? Que dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones y de ti reyes saldrán. Naciones o gentil, ¿qué significa? Gentil significa que no es parte del pueblo, que es de las naciones. Entonces, gentil y naciones también es un sinónimo. Aquí Dios le está diciendo a Abraham: y te multiplicaré en gran manera y haré gentiles de ti y reyes saldrán de ti. La que sigue. Bueno, más bien, si le puedes regresar, perdón, que son las mismas palabras que se le dicen a Ananías, porque él tenía miedo de ir con Pablo. Pero dice: pero es que instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de las naciones y de los reyes, ambos hijos de Israel. La que sigue. Pablo, cuando es capturado y está en presencia de Agripa, dice unas palabras importantes: y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Hago unas preguntas. En el tiempo de Pablo, ¿cuántas tribus se reconocían? 2. Solamente el reino del sur. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo la promesa que se le dio a nuestros padres, que en las 12 tribus? ¿Por qué? Porque él conoce las profecías de que esas 10 tribus revivirán y que esas 10 tribus se juntarán con esas 2 tribus, como lo vimos en Ezequiel. La que sigue. Bueno, más bien, regrésale un poquito. A ver si. Gracias. Les hago una pregunta. La carta de Pedro, o las cartas de Pedro, lo mismo, tienen quién las manda, el mensaje y a quién se las manda. Pues quién las manda es Pedro. ¿A quién se las manda? ¿Mande? Sí, Pedro. La carta de primera de Pedro y segunda de Pedro. ¿A quién se las manda? ¿Perdón? La que sigue ahora sí. Justamente dice Pedro: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. O sea, esa carta de primera y segunda de Pedro tienen a quién se las mandan. O sea, no es a cualquier persona, es a los expatriados de la dispersión. Ya vimos en Isaías 11 quiénes son los desterrados o expatriados, también es un sinónimo, y de la dispersión, que están en todos lados. Déjenme ver cuánto tiempo llevo para ver si no me extiendo. Está bien, gracias. Entonces, déjenme ver dónde me quedo. Efesios. La que sigue dice que es un gentil. ¿Por qué? Porque en Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es un gentil? Ya lo comentaba, alguien foráneo, un extranjero que no pertenece al pueblo. Ahora, hago una pregunta: ¿quién era pueblo y dejó de ser pueblo? ¿Quién era pueblo y pasó a ser gentil? Israel, todo Israel, el reino del norte, porque fueron desterrados. Al momento de ser desterrados, dejaron de ser parte del pueblo, perdieron su patria y pasaron a ser como cualquier nación. Lo vamos a ver, la que sigue. ¿En qué momento
el profeta, bueno, un profeta dice esa parte de ya no son pueblo. Oseas 9, bueno, perdón, Romanos 9:25, Pablo está hablando y dice, como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo. Ya vimos que Romanos, bueno, vamos a entender a quién es la carta de Romanos también. Dice Oseas 1, 5 y después nos pasamos 9 y 11. Haré cesar el reino de quién? De la casa de Israel. Oseas está viviendo en el tiempo en el que ya está dividido los dos reinos y está viviendo en el reino del norte. En las 10 tribus que más adelante, o más bien en este momento, dejaron de ser pueblo. Otra vez dice, haré cesar el reino de la casa de Israel y en aquel día quebraré yo el arco de Israel, porque ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Gentiles en ese momento. Aún así, un día los israelitas serán como la arena del mar, que nadie la puede medir ni contar. Esto es muy importante porque es el único profeta que dice esa parte, que nadie los va a poder medir ni contar. ¿Por qué? Porque serán muchos, sí, pero también ¿por qué? Porque no los puedes identificar. Por ejemplo, puedes decir, ¿cuántas Biblias tengo aquí? Pues tengo una porque las puedo ver, pero si la escondo y les pregunto, ¿cuántas Biblias tengo aquí? Pues si no las vemos, ¿cómo las podemos contar? Entonces, por esta parte que dice, serán como la arena del mar, que nadie las puede medir ni contar. Y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, aquí atrásito les había dicho, ya no son mi pueblo. Pero aquí dice Dios, y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, Dios les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces se juntará la gente de Judá e Israel y nombrarán un jefe único. O sea, les dice, cuando Pablo está escribiendo esta parte de a los que ya no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, aquí estamos viendo de dónde lo saca. Pablo no se lo está inventando, pero también Pablo sabe qué profeta le escribió y a quién se lo está escribiendo. La que sigue. Lo mismo, que es un gentil, ya lo habíamos visto, un foráneo, un extranjero, alguien que no pertenece al pueblo. ¿Quién era pueblo y dejó de ser pueblo pasando a ser gentil? El reino del norte, las 10 tribus. Eran pueblo, pero dejaron de ser pueblo, pasaron a ser gentiles. La que sigue. Continúa diciendo Romanos, a la que no era mi amada, la llamaré amada. ¿Qué dice Oseas 2:2? El Señor dice, acusen ustedes a su madre. Si bien se acuerdan, Oseas tiene unos hijos y les pone unos nombres que tienen que ser, tienen que ver con mucha profecía, pero les dice a esos hijos, el Señor dice, acusen ustedes a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi esposa, ni yo soy su marido. Oseas 2:14 dice, yo la voy a enamorar. O sea, cuando le dice, ya no soy su marido, ella ya no es mi esposa, pero después, ¿qué dice el profeta? Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí me responderá como en su juventud. ¿En qué juventud está hablando? Cuando Israel está saliendo del desierto. En el desierto le hablaré. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío. En vez de llamarme Baal mío, que significa Señor. Yo, el Señor, lo afirmo, lo firmo. Entonces aquí estamos viendo cómo Pablo, cuando escribe esto en Romanos, está en su mente la profecía de Oseas, que a esas 10 tribus que les dijo, ustedes ya no son mi amada, ya no son esposa, ya no soy su marido, pero volverán a ser mi amada cuando las lleve al desierto. La que sigue. Romanos 9, 25, 26. Dice, y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y aquí me gusta mucho esta parte en Oseas 2:19, en específico la versión de la Biblia de Dios habla hoy, y estas que estas no me las sé. La TDT, no sé qué significa, y TLA. Esas meras, gracias.
En Oseas 2:19, ahorita puse la versión de Dios habla hoy, es muy claro y Pablo lo tiene en su mente, dice, Israel, yo te haré mi esposa para siempre. O sea, el profeta le está diciendo, Israel, yo te haré mi esposa para siempre. Antes eras mi esposa, dejaste de ser mi esposa, pero volveremos y serás una vez más mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo extrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Plantaré a mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí. Tendré compasión de Lo Ruhamá y Lo Amí, que son 2 de los 3 hijos, y les diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. La que sigue. Bueno, una vez más, ¿quién eran pueblo y dejaron de ser pueblo? El reino del norte, las 10 tribus desterradas. Pero de acuerdo a la profecía, volverán a ser parte de la amada de ese pueblo. La que sigue. ¿Recuerdan Ezequiel 37, la primera parte de que habla? De esos huesos secos que reviven. Y la segunda parte de que agarra un palo el profeta, le pone para Efraín, y agarra otro palo y dice para Judá, y los junta y hacen uno. Y que esos 2 palos en sí son árboles. No sé si ahorita les viene a la mente unas palabras que dijo Pablo de 2 árboles. En Romanos 11, hablando de 2 olivos. La que sigue. Nomás como la parte importante para no leerlo todo, pero si ustedes gustan, los invito a darle una leída ahora ya con todo este contexto. Y dice en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles. Pero ya vimos a qué gentiles. A esos mismos que el profeta Oseas les dice, ustedes eran pueblo y dejaron de ser pueblo. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, las 10 tribus o los gentiles han sido injertadas en lugar de ellas. Todas estas versiones de la Biblia y en griego no dicen en lugar, dicen entre ellas. Entonces ya nomás sería importante ver, yo me puedo considerar, yo como olivo silvestre, como gentil, soy injertado ¿a dónde? ¿Quiénes son las ramas naturales? La que sigue. Y que básicamente vendría siendo pues la misma imagen, lo que está hablando Pablo en Romanos 11. Pero ¿de dónde Pablo saca lo de 2 olivos? Porque vimos en Ezequiel que son 2 árboles, pero ¿por qué Pablo dice 2 olivos? O sea, ¿por qué no cualquier otro árbol? La que sigue. Fíjense lo que dicen 2 profetas. Jeremías 11:1 dice, palabra que vino de Dios a Jeremías diciendo, oíd la palabra de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, las tribus del sur. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Dios tu nombre. Ahí le está diciendo, Dios le está diciendo, las tribus del sur son olivo. A la voz de rocío, de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Lo mismo que está diciendo Pablo, que unas ramas fueron desgajadas. No se lo está inventando. Aquí el profeta está diciendo, y unas ramas fueron quebradas. Y Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, hablando de las 10 tribus del norte. ¿Los amaré de qué? De pura gracia. ¿Dios nos ama de pura gracia? Estaba profetizado desde Oseas. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel, las 10 tribus del norte, como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo. Aquí estamos viendo que los profetas le dicen olivo tanto al sur como un olivo y al norte como otro olivo. La que sigue.
La que sigue, por favor. No sé si... Bueno, la siguiente lámina básicamente es otra imagen de dos olivos, que ya vimos de dónde Pablo tiene ese conocimiento, pero al centro una menorá o un candelabro del que se usaba en el templo. Pero esta profecía también viene en Zacarías 4. No se lo está inventando Pablo nada. Él solamente tiene un conocimiento previo. La que sigue. Bueno, la carta de Santiago, también a mí me gusta mucho. ¿Para quién es? Lo mismo. Sabemos quién la manda a Santiago, el mensaje, pues toda la carta, pero ¿para quién es? Aquí dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus esparcidas por todo el mundo. O sea, la carta de Santiago se las mandó a las 12 tribus esparcidas por todo el mundo. Ahora mi pregunta, ¿nos las mandó a nosotros? Pues si somos de las 12 tribus, sí. Ahora, nosotros, y yo me considero como gentil, injertado del pueblo, pero les puedo decir, ¿ustedes se consideran que siguen siendo gentiles? No me contesten. Veamos lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, la que sigue. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentil, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Aquí Pablo le está diciendo a los de Corintios que siguen siendo gentiles o eran gentiles. Que eran gentiles. Es como decir, Dios vino a los pecadores, sí, pero ¿quiere que sigan siendo pecadores? No, o sea, Él vino a los pecadores, pero es para que dejen de ser pecadores. La que sigue, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, del Mesías, ¿cuántos somos de Cristo? Yo sí soy. Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta palabra de linaje en el griego viene de sperma. Literalmente, línea consanguínea, descendencia, simiente, semilla, esperma. O sea, aquí lo que está diciendo Pablo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente del esperma, de la semilla de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son todo ese pueblo que viene de la sangre de Abraham? Las 12 tribus, como un pueblo. Y el siguiente texto, a mí cuando lo leí y lo entendí, después de conocer todo este contexto histórico, me llenó mucho, mucho de alegría. La que sigue, por favor, dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados ¿de qué? De Israel. O sea, si estoy sin Cristo, estoy alejado de la ciudadanía de Israel. Entonces, con Cristo estoy en la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de cuántos pueblos hizo uno. Ambos, ¿qué significa? 2. Ambos no significa 3, ni 4, ni 5. Ambos es 2. ¿Se acuerdan de las profecías que dice? Y ya no serán 2 pueblos, serán 1. Aquí estamos viendo el cumplimiento. Pero esos 2 pueblos se refiere a específicamente 2 pueblos. Derribando la pared intermedia de separación. La que sigue, y aquí como voy un poquito más rápido. Ahora vamos a entender unas palabras muy importantes de Jesús. Bueno, aquí en Mateo 26:28, Marcos 14:23 y Lucas 22:20 habla que cuando está teniendo la cena con sus discípulos antes de morir y dice, voy a nomás leer esto, 1.
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Les preguntaría. De acuerdo a la Biblia, lo vamos a ver. Hebreos 8 dice así, la que sigue por favor. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Vamos a leer en qué consiste ese nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En eso consiste el pacto, el nuevo pacto. En poner las leyes en el corazón, ya no en tablas de piedra, pero las mismas leyes y escribirlas en el corazón, perdón. O sea, no está hablando de otras leyes, sino entonces Dios no sería el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Dios en un principio dijo, a mí me gusta el azul, milenios adelante va a decir, a mí me gusta el rojo ya. Entonces ya no es el mismo. Si dice, yo quiero que sean, que no roben, que no adulteren, que no maten, será el mismo si milenios adelante dice, no, ya roben, ya maten, ya mientan. No, no es el mismo. Bueno, más bien no sería el mismo, pero ¿creemos que Dios es el mismo? Ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 8, pero ¿de dónde viene esta parte del pacto? La que sigue, bueno, para no leerlo, ya lo habíamos visto cuando Moisés esparce con la sangre a todo el pueblo y el pueblo dice, haremos y obedeceremos. Y con el libro, que son los mandamientos, dice que hicieron pacto. Pero en Hebreos 8:8 no se lo está inventando él. La que sigue, también un profeta ya dijo lo mismito que Hebreos 8:8, solamente lo está repitiendo. La que sigue es en Jeremías 31:31. Si me ayudan, por favor. Ahí está. Dice, lo mismo que que Hebreos 8:8. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero yo, por ejemplo, yo sí entendí que el nuevo pacto solamente dice aquí con quién. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero es Israel que dejó de ser pueblo, que dejó de ser esposa y volverá a ser esposa. Daré mi ley en su, bueno, ya si nos vamos hasta abajo, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La que sigue, ya nomás para las últimas dos láminas. Pero ¿qué parte es importante para hacer ese nuevo pacto? El Espíritu. ¿Y cuál es la función del Espíritu? En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, haciendo un reflejo de esos mandamientos primeros que se escribieron en piedra, pero que fueron quebrados. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. ¿Pero para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para esto es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Para guardar los mandamientos. Si batallamos en mentir, gracias al Espíritu vamos a dejar de mentir. Si batallamos en robar, gracias al Espíritu vamos a dejar de robar. Y así constantemente. Ya nomás, ¿cuál sería nuestra parte? Conocer los mandamientos. Y para terminar, antes de la última, todavía no le cambies.
ya casi vimos así como que un panorama general de la Biblia. ¿Y en qué termina la Biblia? Con la Nueva Jerusalén, que ya es el término, o más bien como la conclusión de todo, en donde ya no habrá más luz mediante el sol, sino que el Padre va a ser quien ilumine la ciudad. Una ciudad que va a descender del cielo, la Nueva Jerusalén. Pero tiene unas entradas. Hay una parte donde dice Jesús, el que no entre por las puertas es un salteador. ¿Por dónde vamos a entrar a la Nueva Jerusalén? O lo que entendemos nosotros en nuestra congregación, pues es lo que dice la palabra, la que sigue ya para terminar. Apocalipsis 21, 10, 12. Esta ciudad que hasta en Apocalipsis, ahorita que lo estaba volviendo a leer, dice que estaba vestida como la novia. Literalmente también representa la novia, esta ciudad. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Las puertas de la Nueva Jerusalén son 12 de las 12 tribus de Israel. Yo sí he preguntado, ¿por dónde vamos a entrar? Y me han contestado, pues por Jesús, porque dice, yo soy la puerta. Solamente sería leer el contexto. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, se refiere a una puerta específica en Jerusalén, en la tierra de Jerusalén, que se llama la puerta de las ovejas. Es una puerta muy diferente a estas 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, bueno, ya ya láminas ya se acabaron, ya pueden descansar. Nosotros como congregación hemos entendido que tiene que haber una restauración de Israel. No sé si recuerdan las últimas palabras, la última pregunta que le hicieron sus discípulos a Jesús antes de ascender al cielo. O sea, después de que lo vieron resucitar, ¿qué le preguntaron? ¿Cuándo restaurarás a Israel? ¿Cuándo será la restauración de Israel? O sea, los discípulos después de la resurrección de Jesús tenían todo esto que vimos en mente. ¿Cuándo van a recobrar esas 10 tribus su identidad? ¿Cuándo se van a juntar las 10 tribus del norte con las 10 tribus del sur? ¿Cuándo va a venir ese rey para gobernar sobre esas dos naciones, pero que ya no son dos naciones, es una? Nosotros como congregación hemos entendido que gracias al Mesías somos cercanos a la ciudadanía de Israel, como lo hemos visto. No sabemos si tenemos sangre de Israel, aunque vimos en Gálatas 3:19 que sí lo dice, pero así como toda la gran multitud de naciones salió junto con Israel de Egipto, pues también nosotros. Entonces, no sé, hermanos, si quieran, bueno, más bien, si tengan alguna duda. Si no, pues muchas gracias, Pastor Víctor, muchas gracias, Israel, por permitirme, representando a la congregación, permitirnos compartir un poco de por qué nosotros hacemos lo que hacemos y en qué creemos, basados en qué, en la Biblia. Sería todo, hermano. Muchas gracias. No sé a quién le tengo que pasar el micrófono.